Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un orgánulo que, aunque quizás es pequeñito, es muy importante porque es donde se van a sintetizar las proteínas en todas las células. Son los ribosomas. Los ribosomas son orgánulos no membranosos, para algunos autores no son ni siquiera orgánulos, y se descubrieron en el año 1953 por Palade porque solamente son visibles al microscopio electrónico y se necesitaba ya cierta evolución en las imágenes de los electrónicos para poder visualizar estas pequeñas estructuras dentro de las células. Estos orgánulos están formados por proteínas y por ARN ribosómico. Son realmente entonces ribonucleoproteínas. Están presentes en todas las células, aunque en algunas escasean, por ejemplo en los eritrocitos, o prácticamente son ausentes en los espermatozoides. Cada ribosoma contiene un 80% de agua, un 10% de ARN ribosómico y un 10% de proteínas. Eso quiere decir que en peso seco el 50% es el ARN y el otro 50% son las proteínas. Como orgánulos se pueden encontrar dispersos por el citosol o unidos al retículo endoplasmático rugoso, que es precisamente el que le da ese aspecto por el que le llamamos el retículo rugoso. No se encuentran en cambio asociados al retículo endoplasmático liso. No encontraremos ribosomas en el interior del núcleo ni tampoco en otros lugares, pero sí, por ejemplo, en el interior de mitocondrias o de cloroplastos. El número de ribosomas presentes en cada célula depende de si es procariota o eucariota y de la actividad celular. Por otro lado, los ribosomas que están presentes en las mitocondrias se llaman mitorribosomas y los que están presentes en los plastos se llaman plastoribosomas. Desde el punto de vista estructural, están formados por una subunidad grande y una subunidad pequeña, que cuando se acoplan forman lo que llamamos el ribosoma. Aquí, por lo tanto, en esta imagen tenemos la presencia de ribosomas en las células eucariotas, tanto vegetales como animales. Son ribosomas, como veremos, más grandes que los ribosomas que se encuentran en las procariotas, en las mitocondrias o en los cloroplastos, que están formados por subunidades más pequeñas. Cuando los ribosomas están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, lo hacen gracias a unas proteínas de adherencia que se llaman riboforinas. Y cuando en cambio están formando largas cadenas, formando lo que llamamos polisomas o polirribosomas, quien los une es el ARN mensajero. En esta imagen se ve mejor el polisoma o el polirribosoma en plena síntesis de proteínas con las cadenas polipeptídicas en plena formación, y aquí os lo presento en forma de dibujo para que lo entendáis con más claridad. Aquí os pongo la importancia del ARN ribosomal en las ribosomas de procariotas y eucariotas. El ARN ribosómico se sintetiza en el nucleolo de las células eucariotas y ya os había dicho que en principio los ribosomas procarióticos eran más pequeños que los eucarióticos. ¿Cómo se miden este tamaño? Pues se mide en un coeficiente de sedimentación, que es una unidad llamada Svedberg, de tal manera que, por ejemplo, un ribosoma procariota tiene 50S en la subunidad grande y 60S en cambio el ribosoma eucariótico, o, por ejemplo, 30S para la subunidad pequeña en procariotas y 40S en la subunidad grande de los eucariotas. Si ahora vemos en más detalle también con las proteínas asociadas lo que conforma los ribosomas de procariotas y eucariotas, se pueden ver bien las diferencias. Por ejemplo, veis que el ARN de ribosoma de la unidad grande de procariotas tiene 2.900 bases, la pequeña 1.500, mientras que, por ejemplo, la subunidad grande de eucariotas tiene 4.800 bases nitrogenadas más 166 y la pequeña tiene 1.900. Además, también el número de subunidades proteicas que conforman el ribosoma también es mayor. Por ejemplo, 50 o 33 para las eucariotas o 31 y 21 para las procariotas. Esto al final nos lleva a ribosomas ensamblados más pequeños en procariotas y más grandes en eucariotas. Si ahora hablamos de la origen y formación de los ribosomas, decir que el ARN ribosómico se sintetiza en el nucleolo. A partir de este material genético, por la transcripción, se sintetizan esas hebras de ARN ribosómico, al cual se le unirán las proteínas ribosómicas que vendrán
directamente desde el citoplasma, se sintetizarán en el citoplasma, pasarán a través de los poros nucleares y se ensamblarán con el ARN ribosómico. En este momento se constituirán, por lo tanto, las subunidades, tanto la grande como para la pequeña, que pasarán a formar parte también del citoplasma, pero de una manera independiente, porque las dos subunidades no se van a encontrar unidas hasta que se produzca la síntesis de proteínas. Aquí se puede ver de una manera esquemática cómo se acoplan las dos subunidades durante el proceso de la traducción para la síntesis de proteínas. Cómo esa espalda de la subunidad grande y esa cabeza de la subunidad pequeña quedan ancladas para que luego pueda ser leído el ARN mensajero. Si recordamos ahora los lugares que presentaba el ribosoma durante la síntesis de proteínas, recordad que había un sitio A, que era el lugar aminoacidoaceptor por donde se iba a unir el transferente que transportaba el aminoácido correspondiente, el sitio P o peptidil, que era el lugar del ribosoma donde se producía el enlace peptídico entre dos aminoácidos aportados por sus transferentes, y un lugar que no figura aquí, que era el exit o de salida, porque era donde se desprendía el ARN transferente después de haber dejado su aminoácido para formar la cadena polipeptídica. Los ribosomas son los orgánulos encargados de realizar la síntesis de proteínas. En primer lugar, el mensajero se une con la subunidad pequeña del ribosoma y luego se le une la subunidad grande para iniciarse la traducción. Aquí os dejo un esquema de la traducción para que recordéis un poco cómo tenía lugar esa incorporación de los transferentes, triplete a triplete, codón anticodón, el aporte de los aminoácidos correspondientes a cada transferente y la unión por enlace peptídico entre los sucesivos aminoácidos que nos llevan a formar una proteína creciente, una cadena polipeptídica. Recordad también que había un factor de terminación, un triplete sin sentido o un codón stop, y que posteriormente las dos subunidades del ribosoma se vuelven a separar una vez ya terminada la síntesis de la cadena polipeptídica. Aquí tenéis un polisoma, que es quien nos indica que un mismo mensajero puede ser leído hasta por 5 a 40 ribosomas simultáneamente, y eso digamos que es una medida de ahorro biológico. Esto sería una imagen de un polisoma o polirribosoma al microscopio electrónico. Y en esta otra parte de la imagen podéis ver un poco cuál es el destino de las proteínas que se sintetizan en los ribosomas, desde permanecer en el citosol hasta interiorizarse en el núcleo, interiorizarse en las mitocondrias, en los cloroplastos o incluso en los peroxisomas. Aquí mismo podéis ver cómo la propia aparato de Golgi con el retículo endoplasmático sirven para empaquetar estas estructuras proteicas envueltas por una bicapa lipídica, almacenando proteínas como por ejemplo pueden ser enzimas digestivos en el interior de los lisosomas, etc. O sea que las proteínas sintetizadas en los ribosomas van a sufrir un proceso de transformación a posteriori. Bueno, pues espero que os hayan resultado interesantes los ribosomas, porque son orgánulos muy importantes en la vida celular con esa síntesis de proteínas. Si os gustó este vídeo, suscribiros a este canal.